Vamos a iniciar inmediatamente el programa para aprovechar el tiempo, porque es un programa especial con Guillermo Castellanos, dirigente político de toda la vida, que ha estado vinculado a la lucha por la democracia en Venezuela, que antes de que llegara el chavismo al poder ya tenía una trayectoria desarrollada en el área pública, en el área estudiantil. De eso vamos a conversar acerca de su vida política durante este programa. Estamos en este momento en la parroquia Antonio Borja Romero de Maracaibo. Guillermo es el director de la alcaldía de Maracaibo en la zona oeste de nuestra ciudad de Maracaibo, que por cierto tiene una particularidad muy interesante. En el oeste vive la mitad de la ciudad de Maracaibo. La población de Maracaibo está dividida en dos. La mitad vive en el oeste y la mitad vive en el este. Pero la mitad que vive en el oeste ocupa las 2/3 partes del territorio de Maracaibo. Es decir, la mitad poblacional que vive en el oeste vive en una zona más dispersa, menos compacta. En cambio, la otra mitad que vive en el este vive en una zona más compacta. ¿Cuál es la diferencia de eso? Que en las zonas más compactas es más sencillo proveer de servicios públicos, porque hay una economía de escala que te permite que lo que tú vayas a hacer de infraestructura sirva para mucha más gente. En cambio, en el oeste es distinto, porque en el oeste tú tienes grandes extensiones de tierra, tienes hasta parroquias agropecuarias como la parroquia San Isidro. Entonces, es mucho más difícil proveer de servicios públicos a la zona del oeste de Maracaibo. Así que, Guillermo, muchas gracias por estar en el programa. Pero antes de hablar del oeste, háblanos de Guillermo Castellanos. ¿Quién es Guillermo Castellanos? ¿Cómo te metiste en la política? ¿Cómo me fregaste en la DCU? O sea, todos los temas que tienen que ver con tu inicio en la política. Bueno, muy buenas noches. Agradezco la oportunidad de este prestigioso programa, ya que primero felicitarte, Juan Pablo. Este programa hacía falta que saliera a la luz pública otra vez y era necesario porque muchas comunidades se sienten que aquí se recogen los problemas de ellos y se consiguen respuestas, se consigue desarrollo de la intervención de los organismos competentes para resolver los problemas. De manera que estando en el aire es una oportunidad que tienen las comunidades en el oeste que tantas necesidades tienen que pueden plantearte en tu programa. ¿Cómo aparezco o cómo aparece el nombre de Guillermo Castellanos? Bueno, eran mis 14 años, recuerdo yo, y los partidos buscaban la manera de que los jóvenes se incorporaran a trabajar políticamente desde esa edad. A mí me tocó, yo trabajé mucho tiempo con tu padre, que Dios nos los tenga en la gloria, con Manuel Guanipa Matos, Manolo, como le decíamos nosotros cariñosamente, y aprendimos mucho de él. Aprendimos tantos que era como un padre para nosotros. Él nos veía en horas distintas de las horas de clase y él no nos decía nada, pero si era en la mañana, a todo el que viera en la mañana lo regañaba en el partido, porque bueno, ¿y qué haces aquí? Entonces, eso realmente fue muy importante y la juventud, toda la juventud que pasó por esos años, se acuerda de Manuel Guanipa Matos porque siempre estaba detrás de los jóvenes y siempre hizo que el partido fuera bien importante en la juventud. ¿Tú comenzaste entonces en el Comando Regional de Educación Media, conocido como el CREM? Sí, Comando Regional de Educación Media, nos metimos en los liceos. ¿En qué liceo estabas tú? En Ludón Pérez. Udón Pérez. En Ludón Pérez. Era difícil las elecciones allí, era muy difícil. Nosotros teníamos que ir montando los delegados de salón para que cada uno de los delegados pudiera montar lo que era la plantilla dirigencial, y esa plantilla dirigencial se reunía con el Comando Regional de Educación Media, que era el CREN, y allí se escogían los candidatos y todo se escogía por las bases. Y así era como participábamos en las elecciones y se pudieron ganar. Yo recuerdo que una vez se ganaron 60 liceos, que fue extraordinaria victoria que obtuvimos en la juventud de aquella época y que hace falta que esa democracia vuelva a venir a los liceos para que los liceos puedan sentir la posibilidad de desarrollarse. Mira, esos pinos nuevos que van creciendo en todos y cada uno de los distintos liceos, que son como decir la semilla que va germinando para después tener en los partidos a esos hombres y mujeres que van a, yo diría, a cubrir la posibilidad de desarrollar el país después. Así pasó después cuando pusimos en nuestro servicio en los liceos, pusimos nuestro servicio en la universidad y así pudimos tener a jefes de fracciones, a presidentes de la Cámara de Diputados, a ministros y a gente que participó en las elecciones. Tuvimos a Osvaldo Álvarez Paz, que fue presidente de la Federación de Centros Universitarios. De manera que esa fue una lucha muy grande que dio la juventud y que nosotros la seguimos muy de cerca.
Nosotros también, yo fui candidato a la Federación de Centros Unidos. Sales de los liceos, te metes en la universidad. Salimos. ¿Tienes un minuto para contarnos eso? Bueno, en la universidad se vivían momentos muy difíciles. Ustedes saben que la universidad es donde realmente la revolución uno la va conociendo por dentro, porque las distintas fuerzas políticas que hacen vida dentro de la universidad o los movimientos estudiantiles no te permiten quedarte atrasado. Tienes que avanzar, estás obligado a avanzar y desarrollar políticas para que tu organización política pueda cubrir no solo el liderazgo de tu facultad, sino el liderazgo de la universidad. Hoy en día se hacen acuerdos entre distintas fuerzas políticas, antes no. Antes era la Fuerza de Acción Democrática contra la fuerza de la DCU y íbamos solos. Las demás fuerzas políticas, lo que llamamos el chiripero, se unían en función y no podían ni con AD ni con la democracia cristiana. Hoy hay 4, 5, 6, hasta 10 grupos que se reúnen en las distintas facultades y hacen la vida política y ponen un candidato y lo más probable es que ese candidato gane. Sin embargo, la universidad sigue siendo la cantera de los dirigentes nacionales del país y la Universidad del Zulia ha dado de todo, ha dado ministros, ha dado candidatos a la presidencia, presidentes de Fedecámara, presidentes de los trabajadores del Zulia y parte de la CTV. De manera que el Zulia, la Universidad del Zulia, es la cantera de la dirigencia nacional. Muchas gracias, Guillermo. Nosotros vamos a un compromiso comercial. Estamos conversando en De Acuerdo con Guillermo Castellanos. Continuamos con De Acuerdo y estamos en un programa especial en la parroquia Antonio Borjas Romero en el oeste de Maracaibo, conversando con Guillermo Castellanos. Guillermo Castellanos dirige la política de la alcaldía en el oeste de Maracaibo. Después de que sales de la universidad, viene el trabajo comunitario. Guillermo se convierte en un líder comunitario, te haces concejal. Cuéntanos esa parte de tu vida. Bueno, sí, en esa época teníamos que contarnos los votos, tú lo sabes, Juan Pablo, tú formaste parte de la dirección política regional y fuiste el secretario juvenil del Estado en lo que es el Partido Social Cristiano Copey. Sin ánimo de hablarme, pero tuve 3 años nomás y ganamos 2 veces la federación. Es cierto, un hombre que trabajaba por si acaso, mucho en las facultades. Nosotros sabemos de tu trabajo, sabemos de tu constancia. Lo cierto es que nos tocó contarnos los votos para ser, por cierto, primeros diputados, que son cosas que nos pasan a veces. Primero aspiré a ser diputado y quedé en la lista de los diputados suplentes. Me incorporé no el Consejo Legislativo, pero sí en la antigua Asamblea Legislativa. Y ahí estuvimos cumpliendo el papel que el partido nos envió. Luego, más tarde, aspiré a ser concejal, quedé concejal. Y después, 3 veces más, quedé concejal. Y en este momento estoy en la curul. Casi llegas a los años de Jesús Luzardo. Bueno, él fue 5 veces concejal, yo fui 4 veces. Saludos, Jesús, hermano nuestro. Hermano nuestro. Y ahora en este momento estamos, el partido, y yo tengo que dar las gracias. Mira, yo tengo poco tiempo en Primero Justicia. Lo decía Michel Terán en uno de los programas que tú grabaste. Decía Michel Terán que nosotros teníamos poco tiempo en Primero Justicia. Y sin embargo, Primero Justicia nos dio la oportunidad que otras organizaciones políticas no nos han dado. Nos tomó en cuenta no solo para el gobierno municipal, sino también nos tomó en cuenta para ir en las planchas de diputados. De manera que eso hay que agradecerlo porque quizás por el conocimiento que tienen de uno, la experiencia que uno tiene, pero nos dieron la oportunidad de estar allí. Y bueno, ahí estamos en el Consejo Legislativo como diputado y cumpliendo, por supuesto, con la función de gobierno municipal. Tengo que decirlo aquí, nosotros hicimos una carta al Consejo Legislativo señalando que no queríamos ningún tipo de remuneración porque estábamos como director de la alcaldía de Maracaibo en el oeste de la ciudad, por lo tanto no podíamos tener 2 destinos o 2 ingresos y rechazamos el destino de diputado y nos encargamos de la dirección. Estamos haciendo un trabajo en el oeste, no ha sido fácil, son 8 parroquias, son las 8 parroquias más necesitadas. Tú decías al principio del programa que el este, es decir, el conglomerado de lo que es el urbanismo de la ciudad de Maracaibo, tiene todo, tiene las calles asfaltadas, aquí las calles son de arena, tiene los postes, aquí los postes son la mayoría, son de palos que la gente pone y la luz la traen ellos mismos.
Aquí no hay ni aceras ni brocales, aquí los servicios no llegan. Y los años que tuvimos por la gente del PSUV que gobernó, lamentablemente no hicieron obras para las comunidades, mientras que los gobiernos democráticos han venido avanzando, desarrollando obras para tratar de ir desarrollando a todos y cada uno de los barrios que conforman la geografía de cada una de las parroquias. Yo pienso que el oeste hay que desarrollarlo, pero más temprano que tarde esto va a tener un nuevo municipio. Hay que esperar que haya un cambio, aspiramos a que este cambio llegue este año, que es importante. María Corina tiene la posibilidad de que pueda llenar la fe y la esperanza que todos los venezolanos tenemos, siempre y cuando podamos permitir que las condiciones nos lo permitan, que ella pueda ser la candidata y que las condiciones estén dadas. Es más, si no están dadas, nosotros tenemos que ir a esas elecciones con el firme propósito de que María Corina pueda cambiar este país. La gente lo desea, lo quiere. Hoy pudimos ver en las distintas comunidades que la gente quiere un cambio. Propios y extraños. Cuando hablo de extraños, hablo de la gente del PSUV. Mucha gente del PSUV, hay una estampida, la gente quiere que haya un cambio y la gente está aspirando que María Corina sea la próxima presidenta del país. Bueno, vamos a ir a un compromiso comercial. Estamos conversando hoy con Guillermo Castellanos. Hemos hablado del inicio de él en la vida política, también de su trabajo estudiantil, luego de su trabajo como concejal y dirigente del municipio de Maracaibo desde la alcaldía de Maracaibo. También ha hablado un poco de la perspectiva nacional. En el próximo segmento vamos a hablar de esa perspectiva nacional, a profundizar un poco en eso y vamos a ver cómo va. Dos cositas. Primero, proyectos que se estén desarrollando de la alcaldía de Maracaibo en el oeste de Maracaibo. Y segundo, las perspectivas con respecto a este año 2024. Vamos a ese compromiso y ya regresamos con De Acuerdo. Estamos con De Acuerdo, hoy conversando con Guillermo Castellanos. Hemos visto su vida política, su vida estudiantil, su vida como dirigente comunitario, como concejal, diputado a la antigua Asamblea Legislativa del Estado Zulia. Y ahora vamos a comentar un poco cómo va su gestión como director estratégico para el oeste de Maracaibo. ¿Qué proyectos están desarrollando? Yo sé que es difícil, sé que es complejo. La alcaldía no es ni la sombra de lo que antes era una alcaldía. El proceso de descentralización fue fundamental en Venezuela. De las mejores cosas que han pasado en toda nuestra historia republicana, el proceso de descentralización, que comenzó formalmente en el año 1989, cuando se crea la ley para la elección y remoción de gobernadores, se modifica la que era la ley del régimen municipal para crear la figura del alcalde y se dicta la ley de descentralización, delimitación y transferencia de competencias del poder público nacional. ¿Hacia dónde? Hacia los estados y los municipios. En el 89 elegimos por primera vez gobernador y alcalde. En el caso del Zulia, elegimos a Osvaldo Álvarez Paz. En el caso de Maracaibo, a Fernando Chumaceiro. Pero a partir de ese año comenzó un proceso de descentralización que hizo que naciera la Ley de Asignaciones Económicas Especiales. ¿Para qué? Para que los estados mineros y petroleros, y al final todos los estados del país, porque eso fue lo que le dio viabilidad a la ley, pudieran tener algunos ingresos adicionales, pero también se dictó la ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización, que a través de proyectos, alcaldías y gobernaciones recibían recursos para desarrollar sus propias regiones. Eso se acabó, compañeros, eso se acabó. ¿Y se acabó por qué? Porque tenemos un gobierno totalmente centralista, no cree en la descentralización, aunque la Constitución sí habla de que la política del país es la descentralización. Lamentablemente este gobierno no cree en la descentralización, quieren todo el poder en sus manos, quieren controlar todo y eso afecta el desarrollo de los estados y de los municipios. Así que hoy, en un país que no está descentralizado, en un país centralizado, los recursos de la alcaldía son muy, pero muy menores a los que se tenía en otras oportunidades. ¿Cómo hacer el trabajo en el oeste de Maracaibo que tiene tanta necesidad? ¿Qué están haciendo? Muy buena pregunta, ¿no? Comienzo por decir lo siguiente. Primero, el oeste de Maracaibo la conforman 8 parroquias y son 8 parroquias bastante distantes unas de otras, pero la población también es bastante distante. El caso de San Isidro, que es una de las parroquias
con mayor territorio, inclusive que la propia Francisco Eugenio Bustamante, no mayor población, pero sí mucho mayor territorio. Yo creo que el destino señala que en el futuro esta parroquia va a ser bastante amplia desde el punto de vista de habitantes y también de electores. Pero, ¿qué están haciendo en San Isidro, por ejemplo? A eso vamos. A San Isidro, el alcalde lo ha visitado cerca de unas 10, 11 veces. Entre esas 10, 11 veces ha estado pendiente de todo lo que son las actividades del campo. Como dijiste al principio, San Isidro es una parroquia que tiene un porcentaje bastante elevado de lo que es la gente que trabaja en el campo. El alcalde ha tenido el proyecto o la iniciativa del proyecto de la siembra del maní y ha estado desarrollando también conversaciones con institutos internacionales y propios que existen en el país con la finalidad de que haya la posibilidad de conseguirle mercado a lo que es la producción del maní. Muchos granjeros, y para eso hay que decirlo, Nelson Portillo, que es el presidente de Revoluto. Revoluto. No, si Nelson Portillo no sé quién es. Nelson Portillo, Revoluto, mejor conocido como Revoluto, ha venido desarrollando una política bastante importante que tiene que ver con el campo, pero en especial de lo que es la siembra del maní. Y los productores han estado acordados con él. Han habido, pero muchísimas exhibiciones de lo que se está haciendo en el oeste de Maracaibo, específicamente con la siembra del maní, y allí he estado en el Hotel del Lago, en el San Nos quedan pocos minutos, Guillermo. Háblame de las demás parroquias, aunque no tengas que hablar una por una, sino en general, del oeste, para que toquemos el tema nacional. No te me vas a escapar. No. Este año el alcalde realizó un programa sumamente importante que dedicó un día a una parroquia. Esos son los super sábados. Esos son los super sábados de gestión. El alcalde comenzaba a las 8 de la mañana y terminaba entre 8 y 9 de la noche. Comenzaba con la actividad le daba en primera instancia la importancia a Dios. Se reunían todos los cristianos. En esa reunión estaban las distintas culturas religiosas que existen en cada una de las parroquias y se reunían con el alcalde. Le hacían propuestas sobre las necesidades que tienen y la alcaldía busca la manera de cómo ir resolviendo los casos que allí se le estaban planteando. Pero no solo eso, sino que también allí presentaron muchas veces los casos que hay de gente que tiene problemas de salud y que no han sido atendidos, porque los hospitales de verdad que no tienen absolutamente nada para dar respuesta positiva a tanta gente que necesita curar de salud. Ese es un inicio importante porque es con Dios. De allí en adelante comienzan todo lo que tiene que ver con todos los programas sociales que tiene la alcaldía, pasando por ejemplo con fumigación. Habían actividades de lo que es la atención a los animales, que era la vacunación. Había también con los cursos o talleres que estaba dando a través del INSEC para poder hacer panes para la gente pudiera tener su propia panadería. Todos estos cursos se venían dando a lo largo de cada una de las parroquias y se cubría un porcentaje bastante importante dentro de esa parroquia. Había lo que tenía que ver con el asfaltado, el alumbramiento de las calles. También había el cine para los niños, que todavía ese programa está y se va a hacer en el resto de las otras parroquias, pero modificando algunas cosas porque las características son distintas en el oeste al este de la ciudad, que ya está más concentrado y tiene todos los servicios. De manera que la alcaldía tenía presencia a lo largo y ancho de un cuarto de toda la parroquia, un 4% de su territorio. Y eran atendidos varias zonas, escuelas, inclusive se reparaba la cocina. Sagá se encargaba de reparar las cocinas y hacer que las cocinas funcionaran para que los niños pudieran tener... Guillermo, tenemos que irnos. Hemos visto parte de lo que es la gestión de la alcaldía en el oeste de Maracaibo. Nos queda un minuto nada más para que nos hables de cómo ves la perspectiva de Venezuela en este año 2024. Yo quiero hacer un llamado a todos los venezolanos, pero en especial también a los zulianos y a los maravinos, que es donde más hacemos política. Aquí nadie puede quedarse en su casa. Aquí todo el mundo debe buscar cómo incorporarse a una campaña electoral donde el país ponga, o los venezolanos pongamos como prioridad el país. Aquí no se trata de una fuerza política, aquí no se trata de un partido político, aquí no se trata de un dirigente. Aquí de lo que se trata es salvar el país y salvar nuestra familia. Hay que lograr que nuestra familia regrese. Yo tengo toda mi familia en el exterior. Yo estoy viviendo solo y tengo cerca de 2 años viviendo solo.
Y yo les quiero decir que no me he ido porque creo conveniente quedarme aquí para seguir trabajando para que haya un cambio en el país. Si yo lo estoy haciendo, todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo para que esto cambie. Yo creo en María Corina Machado. Yo creo que María Corina va a hacer las cosas bien y va a trabajar para que haya un cambio, pero profundo en el país. Venezuela necesita de que haya un cambio esencial para que todos los venezolanos podamos vivir mejor, pero en especial para que nuestra familia regrese. Guillermo, muchas gracias. Yo agradezco también a Dios. Fíjate tú que yo estuve en COPEI y estoy en Primero Justicia, pero la mayor parte del tiempo hemos coincidido en la militancia política, así que eso es bueno. Eso es bueno. Para adelante, mijo. Que Dios te acompañe. Amén. Nos despedimos. Nos vemos en una próxima oportunidad en De Acuerdo.